Un cordial saludo para todos ustedes, compañeros y tutoras. Hago parte del tercer grupo, quien les corresponde la exposición de la atribución o los procesos de atribución. Este equipo está formado por María Isabel Gamboa, Yuri Alexander, Vladimiro Córdoba Rovira, este humilde servidor, Juan Candelario y nuestra compañera Yorleri Quinto. Vamos a hablar sobre los procesos atribucionales. Podemos ver y recopilar desde las exposiciones pasadas, podemos recopilar la percepción y lo que hablamos de los procesos cogniciones, procesos de la cognición, para poder entender qué es la atribución, porque la atribución es muy basada a los procesos cognitivos y a la percepción. Vamos a iniciar por definir qué es la percepción. La percepción son los procesos mediante el cual las personas seleccionan y organizan e interpretan todos los estímulos que hay a nuestro alrededor. Ahí podemos ver que la percepción o la teoría de la percepción a la teoría de la atribución consiste en recopilar todas las informaciones que sean relevantes de un suceso para darle una explicación. La atribución o procesos de atribuciones. Los procesos de atribuciones constituyen en una de las áreas que forman la condición social. De esta se considera parte de la percepción social. La atribución es la explicación que elaboramos sobre las causas de una conducta, de una conducta de un ser humano y de uno mismo. Que cada vez, o a quien no le ha pasado que nosotros tenemos un amigo, pasamos, lo saludamos y no nos saluda. Ahí miramos que hay una atribución a la atribución la comenzamos a hacer porque nos preguntamos o a buscar esas causas, por qué la persona no nos saluda, por qué no nos habló, por qué pasó. O sea, ahí comenzamos a atribuir las causas, unas causas a ciertos comportamientos que tiene nuestro amigo. Eider nos dijo dijo en 1958 que la teoría de la atribución busca explicar cómo percibimos los comportamientos de la vida cotidiana de una persona y también el comportamiento propio. Así que la teoría de la atribución sirve para explicar nuestros comportamientos. Por eso que Heider le daba atribulación a nuestras creencias, ya que si podemos darle la respuesta a todo eso. Siempre comenzamos a darle una explicación o una causa a un comportamiento, siempre que observamos a alguien, comenzamos a mirar o a darle una causal por qué su comportamiento, a mirar cuál es el comportamiento, por qué su comportamiento, atribuimos una causa a ese comportamiento. Ahí es donde estamos haciendo atribuciones, o sea, le atribuimos una causa a ese comportamiento. Miramos a ver ese comportamiento de X y persona. Podemos mirar, ejemplo, que a las 9 de la mañana o 10 de la mañana pasamos y vemos un amigo con una cerveza. En este caso, ahí mismo al observarlo, podemos mirar o atribuir a unas causas, por lo menos, por qué será. ¿Será que tiene problemas? ¿Será que tiene esto? ¿Será que tiene lo otro? Y podemos saber que hay unas causas internas y externas. En las causas internas y externas podemos mirar, ejemplo, cuando son causas externas y cuando son causas internas. El mismo ejemplo del compañero que conseguimos tomando trago a las 9 de la mañana, ese mismo compañero le podemos atribuir una causa interna. Como pasa por donde alguien y uno lo observa y ahí mismo hace una atribulación de XY proceso que la persona está haciendo en el momento o XY reacción o comportamiento que está teniendo la persona en el momento en que pasamos o observamos. Muchas gracias, Dios los bendiga. La atribución tiene unas causas o unas causales que nosotros buscamos o sabemos de la atribución o lo que atribuimos
Hay unas causas internas y externas. Las causas internas, les voy a dar un ejemplo más claro. Las causas internas las voy a hacer con nuestra vida cotidiana, con lo que nos ha pasado, con lo que nos puede pasar. Damos a entender de que una causa interna, cuando hacemos una causal o una atribución a X, Y situación de alguien o que está pasando algo, por lo menos es un amigo está tomando cerveza a las 10 de la mañana, nosotros pasamos y le pasamos y lo miramos. Podemos atribuirle, que pues aquí es una causa interna, podemos atribuirlo y diciendo o buscando la causa al decir de que él tiene problemas o que ya es alcohólico. Entonces, eso es una causal interna, sería, ya él es alcohólico, es de él mismo, es de él, de esa persona ya. Entonces, pero si nosotros le decimos o atribuimos de que a esa edad los jóvenes están tomando mucho trago, entonces ahí le atribuimos una causal externa. ¿Por qué? Porque involucramos a todos los jóvenes de cierta edad de que ellos también beben tragos. O sea, justificamos esos tragos que ellos tuvieron, justificamos esos tragos porque son todos los jóvenes en ese momento que toman ese trago. O sea, que las causales de las atribuciones son el comportamiento de los seres humanos. O sea, miramos a las atribuciones que hacemos al observar las causas, a observar por qué o qué causa el comportamiento de X, Y persona. Entonces ahí estamos atribuyendo, esa es la atribución, atribuir las causas o buscar causas para atribuir a ese comportamiento irregular que tiene alguien en algún momento, como puede ser bueno o puede ser malo, puede ser bueno o puede ser malo. Entonces allí miramos, entonces allí tenemos la atribulación. Cuando nosotros observamos el comportamiento de los seres humanos, buscamos una causa a todo. A veces lo hacemos ¿cómo lo diríamos? Lo hacemos involuntariamente, porque involuntariamente uno pasa por donde alguien y uno lo observa y ahí mismo hace una atribulación de XY proceso que la persona está haciendo en el momento o XY reacción o comportamiento que está teniendo la persona en el momento en que pasamos o observamos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Buenos días, mi nombre es Yuri Alexander Rodríguez Torres. Pertenezco al programa de psicología, primer semestre. Y bueno, al grupo 3 de la Universidad Uniclaretiana. El día de hoy les vengo a explicar atribuciones favorables del yo, ¿cierto? Como un poquito. Atribuciones favorables del yo. Bueno, la influencia y la motivación en los procesos de atribución llamado cuando se establece una comparación, ¿cierto?, entre las atribuciones del éxito y las del fracaso, que ya sería atribuciones internas y externas, lo que lo explicaré más adelante, ¿cierto? Así se observa una simetría en la atribución, en el funcionamiento del resultado que ha logrado con la acción, ya sería del éxito o fracaso. Bueno, las personas tienden a atribuir sus éxitos a factores internos, tales como la capacidad o el esfuerzo, y mientras que sus fracasos lo explican con elementos externos tales como la mala suerte o la casualidad. Bueno, quisiera dar un ejemplo de esto tanto como educativo, ¿no? Bueno, de un ámbito educativo. Digamos que X persona saca la mejor nota con X profesora, ¿cierto? Entonces él empezará a decir que gracias a su esfuerzo, capacidad y constancia pudo sacar esa nota. En cambio, si hacen si hacen un quiz y la pierde, explicará su fracaso
tales como la mala suerte o la casualidad o que el profesor no explica bien, etcétera. Bueno, eso sería todo. Nos estaremos viendo próximamente. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorlenis Quinto Mosquera, estoy en la Universidad Uniclaretiana de Quibdó, Chocó, estoy en el primer semestre de Psicología. Hoy les vengo a hablar sobre los tipos de atribuciones. Todos sabemos que está situacional o externa. Podemos decir que es la explicación de la causa de un acontecimiento localizada en un ambiente o en una situación que se produce una acción. También podemos decir que las atribuciones situacional también es conocida como una atribución externa, que ocurre cuando inferimos un comportamiento o un evento es causado por algún factor relativo, como por ejemplo, el ejemplo externo que diga. Tenemos de María, que María suspende un examen. Podríamos decir que ese día no había dormido bien o que tenía gripa. O sea, este es un ejemplo externa. Por otra parte, tenemos las atribuciones disposicional o interna. También podemos decir que esta es la causa de un acontecimiento que ocurre en la persona que realiza la acción. Por ejemplo, si sabemos que Sara sale de fiesta toda la semana, podemos explicar que su conducta es diciendo que es extrovertida, o sea que esto es un ejemplo interna. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marisol Gamboa Mosquera, soy estudiante del primer semestre de Psicología de la Uniclaretiana. Pues los tipos de atribuciones que hay son atribución, también tenemos atribución defensiva, y que son pues que son la tendencia pues que a atribuir en el éxito como a los esfuerzos o cualidades personales, y los fracasos a factores externos. Y en otras clases también tenemos que consiste pues en las tendencias de presentarnos en forma positiva para impresionar pues a los otros o para sentirnos bien. También así atribuimos pues a los fracasos a personas, a factores externos, y el éxito a personas, a factores internos, como por ejemplo, es muy frecuente entre nosotros los estudiantes que cuando fracasamos pues a un examen, los atribuyamos que a que él mismo tuvo muy difícil, que los profesores son muy exigentes, que la prueba es muy larga y que fue a última hora, etcétera. Y entre ahí en cambio, cuando nos va cuando nos va bien, se suele escuchar que, por ejemplo, que nos esforzamos mucho, que estudiamos demasiado, que somos muy inteligentes, etcétera. Y también ocurre también con los profesores, que cuando nosotros los alumnos fracasamos, dicen que nosotros que no estudia, que los chicos no estudian, o que no nos entienden, que nos ponen, que no ponemos interés a las cosas, que cuando los alumnos tenemos, nosotros como alumnos tenemos un éxito, dicen que se escucha, como por ejemplo que se destrozó explicándoles, que les explico de mil maneras, les doy muchos ejemplos explicándole, les explico de mil maneras, les entiendo, estoy muy bien preparada, me llevo bien con ellos, etcétera. Y como otro ejemplo, también tenemos que las atribuciones defensivas consiste pues en pensar que las personas reciben a los que merecen muchas veces, si quiera darnos cuenta al enterarnos pues que sea por factores diversos, en vez de pensar de las circunstancias reales a los factores de situaciones, automáticamente concluimos que las personas que la persona se lo merecían o que se lo buscó. Y asimismo, si una persona se cayó al cruzar por la calle,
decimos bueno, que seguro se andaba descuidada, que andaba elevada, decimos o que andaba en otro mundo, o que andaba muy apurada o algo. Y muchas veces también lo hacemos o si una persona se cambió de trabajo, o que le fue mal, decimos que eso le pasa por no como conformarse con lo que tenía, o por ser ambiciosa, etcétera. Y la contabilidad es una de las dimensiones casuales del modelo atributivo de Weiner, que él se refería que al grado en el que las personas pueden ejercer algunos tipos de influencia sobre los resultados de su conducta. Como por ejemplo, si una persona cancela un examen por cansancio, o se considera que el examen lo suspendió porque estaba súper cansado, por no haber dormido poco anoche, y en un factor en el cual se puede controlar y cambiar. Por otro lado, los factores incontrolables son cuando la causa que el sujeto considera que lo puede controlar, como por ejemplo, el hecho que suspende ese examen ha sido porque el momento de comenzar el examen le entró un dolor de cabeza muy fuerte, y eso le impidió hacerlo correctamente. Tomando con ustedes, les vengo a explicar algo sencillo y fácil de entender, que son las atribuciones interpersonales, ¿cierto? O sea, cuando yo hablo de atribución interpersonal, es que al contar una historia a un grupo de amigos o conocidos, lo más probable es que contemos la historia de una forma que nos favorezca. O sea, no vamos a contar una historia de forma que nos haga quedar mal. Siempre vamos a hacer eso de una forma que nos haga quedar bien con los demás. O sea, eso lo hacemos sin darnos de cuenta, contando historias a nuestros amigos, conocidos y bueno, etcétera. Bueno, ahorita les vengo a explicar sobre atribuciones preventivas, ¿cierto? Bueno, también solemos realizar atribuciones de las circunstancias de manera que nos permita realizar predicciones futuras. Bueno, así si nuestro coche fue saqueado, un ejemplo, es posible que atribuyamos este hecho delictivo a que estacionamos en un lugar determinado, ¿cierto? Como consecuencia de ello, en el futuro evitaremos ese lugar de estacionamiento con fin de evitar que el evento vuelva a repetirse. Pero venga, le otro ejemplo. Si X compañero va a X barrio donde es peligroso, y sabe que, bueno, y lo robaron allá en ese momento, él evitará volver a ir a ese lugar, no se vuelva a evitar, para que se evite lo que sucedió en aquellos momentos. Bueno, esa es toda mi intervención sobre la atribución. Muchas gracias. Quisiera resumirle sobre qué son las atribuciones personales, ¿cierto? Para que nos quede un poquito más claro. Bueno, las atribuciones pueden entenderse como una interpretación o explicación que se da a un individuo que hace acerca de las causas o motivos, ¿cierto? O razones de algún suceso, sentimiento o creencia o comportamiento. Bueno, también tenemos pues las atribuciones explicativas, que son pues es cuando realizamos una atribución, es para ayudarnos a darle el sentido al mundo que nos rodea. Como algunas personas pueden tener un estilo explicativo optimista, mientras otras tienen una mirada más pesimista.
vemos que las personas que tienen un estilo optimista atribuyen el origen al acontecimiento positivo o a las causas estables internas y específicas. O sea, muchas veces vemos que personas con un estilo pesimista son las cuales, por el contrario, ellas atribuyen acontecimiento negativo a causas internas, estables y globales, y los eventos positivos a causa externa, estable y específica. Y las atribuciones internas, miren, son las causas pues del acontecimiento que está en su propio individuo. O sea, pueden dominarse también factores disposicionales o personales. Y las atribuciones externas son pues las causas que se encuentran fuera del individuo. O sea, que en el entorno puede dominarse también factores ambientales o del entorno. En las relaciones sociales, o sea, los comportamientos también están pues determinados a las atribuciones hechas. O sea, como por ejemplo, si una persona nos da un empujón a un autobús, perdón, o sea, las atribuciones serían externas porque iba muy lleno y dando un frenazo inesperado, sin pensamos que la persona podía haberse cogido más fuerte, a la barra, o iba despendizado, o sea, de la capacidad. O sea, ese empujón ha sido como desproporcionado al frenazo de intención, entonces será interna. Buenas tardes, mi nombre es Juan Candelario Romaña Córdoba, soy estudiante del primer semestre de Psicología de la Universidad Claretiana. Parte del tema que me toca exponer es acerca de autores de la contribución. Como nosotros sabemos, los autores de la contribución son muchos y no alcanzaríamos a explicar o a exponer todos aquellos que tuvieron a bien hacer sus aportes a la contribución. Y tenemos aquí a Wiesner. La teoría de Wiesner la centra en la motivación. Wiesner aplica la teoría en Heidegger y Keyler, tanto en el campo de la teoría como en la distribución, como en la dimensión aplicada por el comportamiento a través de los logros. Estas últimas, la conducta es determinante para poder lograr nuestro objetivo. Durante todos estos procesos nosotros, sin desmeritar el esfuerzo que cada uno hace, el esfuerzo de estos investigadores acerca de la contribución a través de la motivación y el comportamiento aplicado, ¿sí? Para lograr su objetivo o su meta. La atribución, la emoción y lo experimentado influyen en la relación. En la relación de una psicología social enmarcada en contribuir con estos grandes aportes a la sociedad. Wiesner, Fraser, Kuhn, Rehn, Rosenburg, es la introducción de una medición cognitiva, la contribución entre el mismo
y la situación a la que se responde y las apuestas afectivas de la contribución y el estima. De cierta manera nosotros tenemos que reconocerle a esos grandes aportadores, a esos grandes autores de la contribución, ya que ellos, por su experimento, por su aporte, ¿sí?, hechos desde sus innata investigación que hicieron acerca de este. Tenemos a Bernard Weiner. Nació en 1935 y murió en 1985. Un estadounidense de Chicago. Es un psicólogo social estadounidense, conocido por el desarrollo de la teoría de la atribución. ¿Sí? Explica sobre las emociones del contexto y los fracasos de la academia, también por el ingreso, ¿sí?, por la motivación en el campo del logro a la contribución. Realizó sus estudios para identificar diferencia entre necesidad y rendimiento de la persona. Piensa en que su propio éxito o fracaso, su influencia en la motivación. Como nosotros vemos acerca de lo que dice Weisner, el ser humano como tal tiene unos retos, tiene unas metas y tiene un propósito para lograr su objetivo. Si entonces Bernard Weiner se encarga de tomar, ¿sí?, de realizar unos estudios acerca de la diferencia entre la necesidad y el rendimiento de la persona como individuo, cómo se comporta un ser humano individualmente y cómo se comporta socialmente, cómo se desarrolla individualmente y cuál es su desarrollo en un entorno social o con un grupo de personas dentro de su proceso de formación y su conducta. ¿Sí? Y la motivación, la emoción, esto juega un papel importante que lo va a llevar a responder a aquellas necesidades de su época, del medio, a lo que vive en su entorno. Tenemos a Friedrich Heider, un psicólogo austriaco. Concluyó su trabajo y estaba relacionado con la escuela Gestalt. ¿Sí? En 1958, la psicología de las relaciones interpersonales, ahí centró su trabajo, en la psicología de las relaciones interpersonales, que se centra sobre su equilibrio, ¿sí? Y la teoría de la contribución. La teoría quiere decir que la teoría de la contribución y el equilibrio son como dos balanzas en las cuales todas dos son estables y juegan como una balanza dentro de este proceso. Tenemos a Harold Cayley. Nació el 16 de febrero de 1921 y murió el 29 de enero del 2003. Este psicólogo social
estadounidense y profesor de la psicología de la Universidad de California. Sus principales contribuciones al desarrollo de la teoría de la independencia, el trabajo inicial a la conducta y la teoría de la contribución y la composición de los procesos cercanos con los demás. La creación cercana, en un estudio citado en el 2002, se reconoce el índice que este es uno de los psicólogos más exitosos, podemos decirlo así, más exitosos, su pensamiento y en el modelo de una convariación, ¿sí? En 1967 y 1971 y 1970 y 1973. Es una teoría de la contribución para explicar por qué la variación en el comportamiento de los seres humanos o el ser como tal tiene que ver con la percepción sensorial del ser humano y la autoconcepción. Vemos cómo este centra su investigación en explicar las variaciones del ser humano, las variaciones que tiene el comportamiento, el ser humano en su desarrollo como tal. Ese desarrollo sensorial, ¿sí? Y acerca de su desarrollo también cognitivo, cómo este es tan cambiante en su variable dentro del desarrollo de sí mismo, ¿sí? La percepción, cómo el ser humano es tan perceptivo también. Quisiéramos seguir explicando acerca de muchos más de estos autores, pero como vemos, el tiempo no nos favorece a mucho. Y invitamos a los compañeros de que investiguen acerca, con más profundidad acerca de esos psicólogos que hicieron parte de la contribución, que hicieron parte de esos pensamientos y desarrollos de la motivación. Muchas gracias. Dios los bendiga.